Hola, el siguiente video es para la clase del doctorado en Educación Sistémica y Holística, en su asignatura Seminario de Investigación en Educación Sistémica, que coordina la doctora Maribel León Cruz. El video es sobre la teoría del pensamiento complejo, presentado por las maestras en competencias docentes Karina Guadalupe Cámara León y Cindy Marisela Zúñiga Ramírez. El pensamiento complejo permite encaminar a los individuos y las naciones hacia el bienestar, evolución y productividad. La teoría del pensamiento complejo se le atribuye al filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, nacido el 8 de julio de 1921 en París. Al pensamiento complejo se le conoce como el principio para la realidad, para el razonamiento de las complicaciones, incertidumbres y contradicciones. Morin define al hombre como un homo complexus, es decir, un ser racional e irracional al mismo tiempo, pues experimenta emociones que lo hacen actuar en determinado momento. El pensamiento complejo busca dar resultado a los nuevos descubrimientos, explicando una visión amplia del mundo y reconociendo al ser humano como un ser individual que necesita de otros para su supervivencia. Morin ve el mundo como un todo indisociable donde nuestro espíritu individual posee conocimientos ambiguos que necesita ser retroalimentado. Propone un abordaje de manera multidisciplinar para lograr la construcción del pensamiento que desarrolla con análisis elementos de certeza. El hombre es un ente complejo, difícil de comprender, ya sea por su anatomía o funcionamiento. Estas son palabras del filósofo Edgar Morin. En esta presentación compartiremos principios claves que se consideran ineludibles para la educación del futuro y del presente, teniendo como objetivo desentrañar un pensamiento propio, crítico y complejo. La noción del pensamiento complejo fue acuñada por el filósofo francés Edgar Morin y se refiere a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. La teoría del autor francés ahonda en los confines del pensamiento reflexivo y moral. La sistémica, la cibernética y las teorías de la información aportan sustento al pensamiento complejo. El pensamiento complejo asume el desafío de incertidumbre y contradicción. Es por eso que se basa en los siguientes principios. 1. En el principio de dialogización. Es un principio de conocimientos que une o pone en relación ideas de dos lógicas que son opuestas entre sí. Este principio conduce a la idea de unudualidad compleja. Ninguno de dos términos puede separarse del otro. 2. Principio de repercusión. Este reconoce aquellas entidades y características que son productos y productores a la vez. 3. Principio hologramático. Es un todo que no totaliza. En una organización, el todo está inscrito en cada una de sus partes. El pensamiento complejo es una estrategia o forma de pensamiento que tiene una intención globalizadora o abarcativa de los fenómenos, pero que, a la vez, reconoce la especificidad de las partes. La clave del pensamiento complejo está en la rearticulación de los conocimientos a través de la aplicación de los principios antes mencionados. Cada persona tiene su propia versión de los hechos, además de estar influida y adoctrinada por los principios que haya fomentado a través de su centro educativo, su grupo social y su cultura familiar. Dentro de la filosofía de Edgar Morin, se propone la idea de optar por una visión más holística de los hechos, tanto en términos de conocimiento científico como en percepción ético-moral, y comprender que más que culturas diferenciadas, formamos parte de una enorme cultura planetaria.
El pensamiento complejo contenido a percibir, concebir y pensar de manera organizacional hacen referencia a la capacidad de conectar diferentes dimensiones a la realidad, lo cual se ha caracterizado por ir adquiriendo cada vez más componentes a medida que la humanidad ha ido progresando y evolucionando. Morin decía que el hombre es el sujeto de mayor complejidad, el cual tiene tres características: su autonomía, su individualidad y su capacidad de computar, es decir, de procesar información. El pensamiento complejo desarrolla habilidades de metacognición, metanoia y autoorganización. En metacognición es autorreflexionar para tomar conciencia y mejorar el propio desempeño ante la realidad. En habilidad de metanoia es análisis de la realidad desde al menos 2 o 3 perspectivas distintas para generar creatividad e innovación, buscando que el conocimiento sea abierto y dinámico. Autoorganización es pensar los fenómenos en torno a cómo se organizan, cambian y evolucionan, buscando alcanzar metas desde relaciones cambiantes de dependencia con el entorno. El término de complejidad dentro del pensamiento de Edgar Morin puede ser representado como una especie de gran red, cuyos delgados hilos se entrelazan y relacionan sus componentes. En este caso, los hilos son eventos, acciones, interacciones, determinaciones, azares, entre otros, que conforman el mundo. El problema de la complejidad ha pasado a ser el problema de la vida y el vivir. En palabras de Morin, se trata de enfrentar la dificultad de pensar y de vivir. El pensamiento complejo no es algo innato, se debe educar en él y potenciar su aplicación. El filósofo y especializado en pedagogía Matthew Lipman opinaba que era extremadamente necesario inculcar este tipo de pensamiento en los niños a temprana edad, para estimular su intelecto, su sentido crítico y su creatividad. El pensamiento complejo tiene la destacable característica de no aceptar un hecho como algo tajante e indudablemente creíble, sino el potenciar la búsqueda de otras opciones, explorar y ver hasta qué punto lo percibido es cierto o no. El pensamiento complejo es, en esencia, una estrategia que tiene intención globalizadora, es decir, que trata de abarcar todos los fenómenos de los que es presente, pero teniéndose en cuenta sus particularidades como eventos diferentes que son. Este concepto es totalmente contrario al pensamiento simplificante, el cual unifica todo el conocimiento en una sola visión, anulando la posible diversidad que haya y encaminando a la persona a una inteligencia ciega. El término complejo suele ser asociado a aquellas cosas muy difíciles de comprender, inalcanzable para quienes no posean una serie determinada de destrezas o conocimientos muy específicos. Sin embargo, su etimología nos muestra un significado ligeramente diferente, es decir, lo que está tejido en conjunto. De ahí que el pensamiento complejo, en palabras del propio Morin, se base en establecer relaciones y complementos. En los últimos tiempos ha cobrado mucha importancia en el ambiente de la educación el foco de las relaciones interpersonales más significativo, dado que presenta el proceso de formación que nos vuelve aptos para integrarnos en la sociedad de una forma activa y productiva. Matthew Lipman decía que todo pensamiento considerado complejo debe presentar una organización basada en la coherencia, estar formado de conceptos ricos y generar un constante movimiento, una necesidad de investigar y explorar. Hacía mucho énfasis en la importancia de la crítica y la creatividad como pilares de la educación. Lipman
consideraba que era fundamental incluir la filosofía en los programas del nivel primaria y secundaria, para así enriquecer los recursos educativos y poder ampliar el rango y la naturaleza de los conceptos que se enseñan. Así, incentivar la autocorrección, la revisión de los propios métodos y del contenido que se imparte. Promover la reflexión como elemento fundamental del crecimiento parece una idea revolucionaria, casi rozando la utopía en un mundo gobernado por tendencias industriales. Nos educan para encajar en uno u otro molde, para convertirnos en un modelo predeterminado de ser humano que transite por uno de los diversos caminos posibles. Atiende a cuestiones tanto profundas como banales, como la preocupación por ¿a dónde está yendo a parar la especie humana? Los problemas sociales que van surgiendo cada década y cómo estos se pueden resolver con una adecuada educación. En la gestión del conocimiento, es necesario que las personas desarrollen el pensamiento complejo para que puedan estar en condiciones de buscar, procesar, analizar, crear, recrear y aplicar el conocimiento con pertinencia, flexibilidad, multidimensionalidad, comprensión de la identidad humana, globalidad y sentido ecológico. Esto permitirá pasar de la simple información a la construcción de un saber significativo para buscar el bienestar personal, social y ambiental en el presente y para el futuro. Después de todo lo dicho, podemos concluir que todos los seres vivos somos seres complejos, por la forma anatómica, biológica, entre otros, que nos hacen ser indispensables para el desarrollo del entorno del que somos parte. El hombre tiene un grado de complejidad muy alto porque su forma de comprender las cosas es distinta en cada individuo. Se podría decir que la complejidad apareció como resultado de la organización de infinitas combinaciones de interacciones mismas que están bajo presión. Edgar Morin argumentaba que la curiosidad de los niños debía ser explotada de una buena forma, fomentando en los docentes técnicas que le permitan manejar esta actitud y que también depende mucho de cómo el maestro reaccione ante estas. La curiosidad es un aspecto bueno del ser humano, siempre y cuando se estimule y se utilice para buenas causas. Este aspecto innato del hombre ha permitido varios descubrimientos que se han marcado en la historia de la humanidad. Por ello, se debería capacitar a la sociedad para motivar, despertar y fortalecer este aspecto.